Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Warren Buffett es el inversor más exitoso de todos los tiempos. Se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo empezando a invertir con tan solo $1000. En muchas de sus conferencias ha dado varias claves de cómo invertir o cómo empezar a invertir con poco dinero en bolsa y cómo tener éxito en las inversiones. Entonces, en este vídeo hemos recopilado las 7 técnicas clave que Warren Buffett ha mencionado para tener éxito en bolsa invirtiendo con poco capital y especialmente puede ser interesante de cara a enfocar este próximo año 2022. Entonces, además lo vamos a ilustrar con ejemplos reales y actuales de acciones para que lo podáis comprender mejor estos conceptos a los que hace referencia Warren Buffett. Os voy a poner por aquí mi pantalla para que lo podáis ver. Entonces, antes de comenzar, recordad que todo lo que vemos en el canal tiene este carácter informativo, divulgativo, de formación en bolsa y no son recomendaciones de compra o de venta. Tenéis que ser responsables de vuestras propias decisiones de inversión. La primera y más importante que dice Warren Buffett es que invirtamos en buenos negocios que puedan generar un alto rendimiento durante muchos años. Lo que Warren Buffett explica es que tú haces el trabajo de investigar una acción y te puedes beneficiar si esa acción va generando valor todos los años, ahora veremos ejemplos, durante 10, 15 o 20 años, con lo cual haces el trabajo una vez. Sin embargo, si compras una acción de mala calidad porque está barata, sube un 20 o un 30% en bolsa enseguida, tienes que venderla porque no va a generar mucho valor a largo plazo y volver a hacer todo ese trabajo. Y no nos beneficiamos además de este efecto de la capitalización compuesta, ¿de acuerdo? Entonces, él también explica que lo que define un buen negocio es el MOAT o la ventaja competitiva, que tenga algo especial ese negocio que lo haga prosperar respecto a los de la competencia. Entonces, lo que él dice aquí es que no hay una forma cuantificable, sino que es algo más intangible o cualitativo, ¿vale? Entonces, eso nos obliga a pensar, no podemos ser máquinas. Una máquina va a tener muy difícil pensar qué hace bueno un negocio, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Tenéis US Steel Corporation, que es el típico negocio de fabricación de acero donde no hay ninguna clase de ventaja competitiva. O sea, hacer acero no tiene ninguna tecnología muy difícil, muy complicada que no pueda tener una empresa rival. Es un commodity, con lo cual la empresa no controla el precio de venta del acero, sino que el precio cotiza en bolsa y es en función de oferta y demanda. Entonces, tampoco controla eso. Además, la demanda de acero fluctúa en función de los ciclos económicos. Entonces, por eso, si vemos en los últimos 10 años, US Steel ha rendido simplemente un 13%. Es un rendimiento muy bajo. Sin embargo, pongamos otra de las acciones que tiene Warren Buffett en cartera y en la que lleva invirtiendo décadas literalmente y que le ha generado mucha riqueza, que es American Express. Vemos que históricamente ha tenido un rendimiento del 1200%, lo cual significa que ha multiplicado por 13 veces su valor en bolsa desde el año 2010. ¿Por qué? Porque American Express, el negocio de las tarjetas de crédito, es un monopolio de 3 compañías, de Visa, Mastercard y American Express. Sin embargo, productores de acero hay miles a nivel global. Eso ya es un punto positivo. Está lo que se llama también el efecto de red, que al final cuantos más comercios aceptan una tarjeta, más clientes quieren tener esa tarjeta. Por eso se ha concentrado el mercado en esas 3 compañías. Como ofrecen un producto esencial que es facilitar cuando estás de viaje o fuera de casa poder pagar con la comodidad de una tarjeta de plástico, pues pueden subir los precios, porque lo que le cobran al comerciante, lo que recibe Visa a lo mejor es un 1%. Entonces, si al año siguiente, porque hay inflación, tiene que cobrar un 1,10, pues va a poder prosperar en ese entorno. Sin embargo, la empresa de acero va a subir sus costes todos los años. En estos 10 años le han subido los costes, sin embargo, ellos no controlan el precio al que van a vender el acero. Con lo cual podéis ver la aplicación práctica y real, pues que una empresa genera mucha riqueza y la otra pues apenas. Tenemos algunos ejemplos reales y actuales. Tenemos en la parte derecha buenos negocios que tienen ventaja competitiva o ese MOAT. De hecho, Charlie Munger, que es el socio, la mano derecha de Warren Buffett, ha dicho alguna vez que Google es la compañía con mayor ventaja competitiva que conoce a nivel global. Por eso, desde que salió a bolsa, se ha multiplicado por casi 50 veces en estos últimos 15 años, ¿vale? Y está delante de todo el mundo. Muchos de vosotros sois usuarios del buscador, de YouTube, y al final es donde va la publicidad. Y aunque ya es muy grande la compañía, sigue creciendo a tasas del 25% anual. Incluso se estima para los próximos años, según los analistas, que crezca un 15%, ¿vale? Todavía pues cotiza una valoración razonable, ¿de acuerdo? Coca-Cola, otro claro ejemplo de una empresa que es una de las principales inversiones históricas de Warren Buffett.
un producto de consumo que la gente, aunque haya crisis, sigue consumiendo. Que la gente tiene la ventaja competitiva de Coca-Cola o de Nike, por ejemplo, es la marca, que cuando piensas en una bebida refrescante no alcohólica, pues dices, Coca-Cola o Pepsi, pero no más. Entonces, son compañías que pueden controlar el precio al que venden las cosas y como es un producto deseado, no les afecta. Entonces, Warren Buffett también dice, cuando vais a invertir en un negocio, pensad si es una compañía que libremente puede subir un 10% el precio y la gente más o menos va a estar dispuesta a seguir consumiéndolo. Entonces, si pensáis en Coca-Cola, se puede cumplir, o en Nike. Sin embargo, si American Airlines sube un 10% a las tarifas aéreas, el resto de empresas las van a mantener, con lo cual cuando uno va a volar y va al típico buscador de vuelos, pues va a decir, oye, en vez de en American Airlines voy en Lufthansa o en Delta Airlines, porque es un sector donde hay mucha competencia, hay mucha oferta y eso lo convierte en un commodity. O Toll Brothers, por ejemplo, es una de las mayores constructoras de casas de Estados Unidos, pero es un negocio cíclico porque la venta de casas es cíclica, no puedes subir un 10% libremente el precio de una casa porque el otro constructor que está al lado de ti haciendo casas exactamente iguales, donde a la gente le da igual la marca, le da igual comprársela a Toll Brothers que a otra marca, pues no tiene ese poder de fijación de precios. Sin embargo, si, por ejemplo, Google a los anunciantes decide subirles un 10% el precio, no hay muchas alternativas, porque Google controla el principal buscador o el principal canal de vídeos como es YouTube, o Facebook, por ejemplo, que controla la principal red social. Entonces, cada una de estas empresas tecnológicas pues, ha desarrollado esa ventaja. O Nike. No hay muchos competidores. Está Under Armour, quizás, está Adidas, pero no hay cientos. Entonces, eso ha hecho que también ha sido una compañía que haya progresado a largo plazo. Y la antítesis de esto pues son compañías como por ejemplo pues General Motors también. Hay más de 40 fabricantes de automóviles a nivel global, no se pueden diferenciar mucho, la gente no es leal a una marca, hay gente que a lo mejor sí, pero si pensáis acerca de vuestras compras de automóviles, con el paso de los años habéis rotado de marca. Sin embargo, yo, por ejemplo, personalmente os digo, bebo Coca-Cola y lo bebo habitualmente, no he rotado con el paso de los años. Eso os da una idea del MOAT o la ventaja competitiva. Hay términos financieros, ratios, que también nos demuestran si un negocio es bueno o malo, ¿vale? Pero aquí yo entiendo que hay gente que tiene más nivel y otros que tenéis un poquito menos de nivel, ¿vale? Entonces tratamos de hacerlo accesible. ¿Cómo identificar un buen negocio? Aprendiendo a analizar sus fundamentales, pues leyendo un poquito su informe anual, pensando estos factores que os he dicho. Esto aún así hay que verlo más en detalle, es lo que os digo siempre. Si queréis aprender y que yo personalmente os enseñe a invertir en bolsa, pues os recomiendo que os apuntéis a la próxima edición del curso del arte de invertir y tenéis la lista de espera o de notificaciones en el link de la descripción, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que soy gestor profesional de fondos o director de inversiones de Trubal Investment, que es una empresa que fundamos junto con José Luis y en la actualidad hemos crecido de ser un capital muy pequeño hasta gestionar casi 300 millones de euros en 3 vehículos o en 3 fondos de inversión. Y esto ha sido porque han dado un buen rendimiento, los inversores están contentos y tenéis ese aval. Y eso es algo que nadie ofrece hoy en día en bolsa, ¿vale? Mucha gente no se sabe en qué invierte y luego dice, no, yo te voy a enseñar a invertir, ¿de acuerdo? Entonces, esto si queréis aprender más, os gustan los temas de la bolsa, os recomiendo que le deis un vistazo. Y como segundo consejo, además de analizar las cuentas de la compañía, estudiar sus informes anuales, pensad si ha ido bien a largo plazo en bolsa, su evolución. Cuando una compañía ha ido bien en bolsa a 15 años, a 10 años, a 20 años, no es fruto de la suerte, es porque es un buen negocio, porque ha generado valor y ha prosperado. Entonces, si veis una compañía que normalmente lleva 20 años lateral en bolsa, o 15 o 10 y no ha hecho gran cosa, tenéis que empezar a preguntaros de ¿realmente esto tiene algo especial o es una acción buena para el largo plazo que se va a multiplicar? A lo mejor esa clase de acciones que no han tenido mucha revalorización, pues son las típicas que cuando bajan a lo mejor uno las compra y suben y cuando vuelven a acercar su valor intrínseco pues se quedan ahí, conviene venderlas y buscar otra. Pero no es una acción de estas que vaya a estar subiendo pues durante mucho tiempo. Entonces eso también nos indica si es un negocio bueno o malo. Pero no podéis sacar conclusiones de la evolución que ha tenido una acción en 1 año, en 2 o en 3 años, ¿vale? Invierte solo en negocios que entiendas, otro gran consejo de Warren Buffett. Y esto de entender el negocio es más amplio de lo que la gente imagina. Ahora vamos a hablar un poco de ello.
¿vale? Warren Buffett lo dice al revés, nunca inviertas en un negocio que no entiendas. Y esto es algo que mucha gente está haciendo, y os voy a poner un claro ejemplo. Si analizáis una empresa como Disney y entráis en su web de relación con inversores, tiene unas presentaciones muy bonitas y os explica qué hace la compañía. Pues la compañía gana dinero con las películas de Marvel, con las películas de Disney o todos los productos de merchandising. Gana dinero también con los famosos parques de atracciones, ¿vale? Entonces esas son las 3-4 principales fuentes de ingresos y son fáciles de comprender. Entonces Disney tiene franquicias icónicas, es lo que le enseño a los alumnos a veces en el curso, por ejemplo, en el caso de Disney. ¿Cómo vas a competir contra Mickey Mouse? Solo hay uno en el mundo, no hay 100 Mickey Mouse. Entonces, cuando un padre le va a regalar algo a su hijo que le hace ilusión, pues va a querer regalarle algo de Disney o de alguna empresa similar, pero hay 2 o 3 en el mundo que tienen esos derechos o esos productos. Con lo cual no se compite en precio. Y aunque Disney suba un 10% el precio al peluche ese año, pensad que la gente lo va a seguir comprando porque lo compra puntualmente una vez en Navidad o cuando sea y no lo está comprando todo el día. No es como la gasolina o el pan, que sí que lo compra la gente habitualmente. Eso hace que prospere. Y de hecho os traigo aquí un ejemplo de cómo ha prosperado los parques de atracciones de Disney. En el año 71, veis aquí que costaba la entrada $3,50. Hoy en día puede parecer muy alto, pero vale más de $160 la entrada al famoso Walt Disney World y supone una tasa de incremento pues de prácticamente de 30 o 40 veces. Un ritmo muy superior a la inflación. Casi esto equivale a subidas de medias de precio anual aplica a Disney del 5 al 10%. Por eso ha progresado tanto en bolsa. En estos últimos 30 o 40 años se ha multiplicado por más de 100 veces en bolsa. Ya son las mejores acciones. ¿Pero por qué? Porque se puede entender, porque tiene ventaja competitiva, porque no tiene deuda, porque está bien dirigido. Sin embargo, el lado de la derecha es algo que está haciendo mucha gente en la actualidad. Por ejemplo, Moderna, con las famosas remedios contra el problema actual que todos conocéis y que no se puede nombrar en el YouTube. Esto, entender el negocio, lo que se refiere Warren Buffett, no es solo decir, pues yo sé que Disney vende películas o tiene parques de atracciones. No. Lo que Warren Buffett dice es tener una certeza de que los beneficios de la empresa van a ser iguales o preferiblemente superiores de aquí a los próximos 5 o 10 años. Eso es entender un negocio y tener un indicio de por qué tú crees que eso va a suceder así. Entonces, Disney se puede ver que los consumidores aprecian mucho y tienen una lealtad a los productos, con lo cual la empresa puede subir los precios ya simplemente un 5%. Cada vez en el mundo hay un 3-4% más de personas o de consumidores, con lo cual vía precio y volumen pues puede seguir creciendo entre ese 5 a un 10%. Luego la empresa, con el dinero que gana, te puede devolver en forma de dividendos, recompras de acciones y eso impulsa la generación de valor y que vaya componiendo valor de esa forma. Sin embargo, el ejemplo opuesto, yo al menos en mi caso, tenemos la empresa Moderna y decir, oye, ¿cuál va a ser la producción de vacunas en 5 años? No sé, a lo mejor alguna empresa saca una que dices, vaya, poniéndote esta ya no hay más problema a futuro. No hay que volver a estar poniendo recordatorios o boosters de estos y demás. Entonces, no hay una forma de responder a la pregunta que os dice Warren Buffett de ¿tienes una certeza de que los beneficios de la empresa serán iguales o superiores en el futuro? No lo sabemos. Entonces, o es algo que muy poca gente está cualificado para responder en Moderna. Sin embargo, las acciones, la gente se apiló a especular, pues como fueron las primeras compañías en desarrollar esta solución y demás, pues se multiplicaron por mucho en bolsa. Entonces, pero la cuestión es ahora encima que han subido, ¿qué va a ser del futuro? Por eso, gente como Warren Buffett ha prosperado en cualquier entorno económico de bolsa. No es el típico oportunista que quiere beneficiarse de esto o lo otro, no. Él dice, el interés compuesto es maravilloso a largo plazo y quiero beneficiarme de 30, 40, 50 años porque es como se ha hecho rico y como empezando con poco dinero muchas personas también lo han logrado. Pero es porque se ha mantenido disciplinado. Y si no ha entendido algo, no ha invertido. Sí que es cierto que Warren Buffett lo que dice normalmente es que trates de aprender sectores nuevos para que cada vez tu círculo de competencia o empresas que entiendas cada vez sea mayor. Pero tienes que ser honesto contigo mismo y no sentirte tentado por la avaricia a decir, esto está subiendo mucho, no tengo ni idea de cómo van a ser sus fundamentales, qué dinero va a ganar a largo plazo, porque es lo que va a determinar, como se enseña muchas veces, su comportamiento en bolsa. ¿Vale? Entonces, de cara a ver cuánto puede crecer una empresa, pues hay que pensar, por ejemplo, cómo de grande es el mercado en el que opera. No es lo mismo Google en sus primeras fases que crecía al 50% anual que ahora que puede crecer a un 15 o a un 20, que aún así está bien,
pero es una tasa menor que en el pasado, porque ya va teniendo mucha cuota de mercado. ¿Cómo puede crecer? Vía subida de precios, como en Disney, o Coca-Cola, que también sube bastante los precios. Vía volumen, porque haya más clientes que consuman, ¿vale? Por ejemplo, el otro día estaba viendo un estudio de las empresas de footwear, de zapatillas de deporte y todo esto. Hay estudios que afirman que todo el sector va a crecer a más del 10% los próximos 5 años. ¿Vale? Entonces, si Nike y Adidas son de las principales compañías del sector, pues hombre, van a capitalizar ese crecimiento, y cuando la gente vaya a comprar o piense en una marca, y es lo que llama Warren Buffett la cuota mental, el pensar antes en qué empresas vas a gastar tu dinero a la hora de comprar productos. Pues la gente va a ir a Nike, Adidas o alguna similar. Entonces esas empresas se van a beneficiar de eso, y puede ser previsible que podamos responder esa pregunta que hacía Warren Buffett. Luego también es bueno, pues, como siempre, comprender de cómo se analiza una empresa, cómo se encuentran los informes, dónde se encuentra esa información de Internet acerca de los sectores y demás. Esto es lo que os decía antes, que en los cursos y demás lo vemos en DC. Pues una formación larga, dura casi 12 meses, bueno, de hecho dura 12 meses, son casi 100 horas de formación, muy práctica, es todo muy estructurado, y tenéis pues muchos ejemplos reales para que veáis, o a mí me veis hacerlo de forma real para que veáis cómo se hace. Recordaros también que si os está gustando este contenido, para que esta comunidad que estamos formando entre todos crezca y tenga más difusión y la gente pues pueda aprender que esto de la bolsa es algo pues interesante, una buena forma de generación de riqueza, con sus riesgos obviamente, pues os podéis darle un like al vídeo y también suscribiros al canal para que cuando publiquemos vídeo o hagamos estos directos donde interactuamos con los suscriptores, pues estéis al día y os notifique YouTube de ello. El tercer consejo es que cuando ves una oportunidad, aprovéchala, ¿vale? Lo que dice Warren Buffett es que no hay que dudar. Aquí tiene una frase muy buena además respecto a este consejo, y es lo que dice él es que la bolsa es un mecanismo para transferir riqueza de los impacientes a los pacientes, a las personas que tienen visión a largo plazo. Lo vimos el año pasado en marzo del 2020. Hay un evento que sí que es negativo, como el virus. La bolsa cae en picado por puro pánico y las valoraciones de las acciones están ridículas, incluso en acciones que no son cíclicas, que no se verían afectadas de ese evento y que a largo plazo podían tener unas buenas perspectivas. Aquí es donde hubo esa transferencia de riqueza, de la gente impaciente a los que fueron pacientes, y decir, oye, yo voy a esperar, voy a ser paciente porque esto es una crisis, como ha habido otras muchas, el ser humano siempre encuentra la solución o la forma de salir de ello, no iba a ser una invasión zombie o algo así similar. Y a largo plazo la bolsa tiende a reflejar el valor real de las acciones, con lo cual si uno sabe valorar activos y calcular ese valor intrínseco, pues puede tomar ventaja de estos pánicos. Y esto sucede a nivel global de la bolsa, pero también sucede a nivel individual. Hay muchas acciones que, aunque la bolsa no esté bajando, pues tienen problemas. Vimos, por ejemplo, el caso del Volkswagen Gate, o del Dieselgate, perdón. En esa época, Volkswagen bajó de 250 euros a 80 euros. Ahora recientemente ha estado cotizando a 250, pero claro, han pasado 3 años y mucha gente no tiene la paciencia para esperar desde ese evento 3, 4 años a que las cosas pues se pasen los pánicos y recojan lo que han sembrado aprovechándose de los buenos precios. ¿De acuerdo? Ahora ha bajado un poquito Volkswagen, a lo mejor está en 160, una cosa así, pero Warren Buffett también lo ha hecho en Bank of America. De hecho, es todavía una de sus principales inversiones y es una posición que inició aquí en la zona de la crisis financiera en 2009-2011. Entonces, Warren Buffett dijo, oye, los bancos centrales van a seguir al rescate de los bancos porque no pueden dejar quebrar a todo el sistema financiero porque todos los ahorradores perderían su dinero y sería un caos. Y cuando eso ya se veía claro, Warren Buffett invirtió mucho dinero, casi más de 5.000 millones de dólares. A niveles de 5 dólares por acción, vemos que aquí incluso llegó a cotizar a 3 y 4 dólares por acción Bank of America, que es uno de los mejores bancos de América. No es un negocio tampoco de muchísima calidad, pero Warren Buffett sí que puede responder la pregunta que decíamos antes, de que es un sector que él ha afirmado que conoce y que se puede ver que, pues si la economía no colapsa, que es lo habitual, o sea, no se va a vivir el fin del mundo, pues la gente va a seguir necesitando tarjetas de crédito, depósitos, hipotecas y demás. Pero ¿qué pasa? Que Warren Buffett tuvo que esperar hasta 2018 para empezar a recoger beneficios y que la empresa volviese a 30 dólares, pero él invirtió a niveles de 5 dólares. Entonces multiplicó por 6 veces, pero tardó pues casi 8 años, pero aún así es una tasa de retorno elevadísima. Pero mucha gente, a lo mejor,
invierte aquí en $12 porque ha subido mucho a corto plazo. Y luego lo que suele pasar en bolsa es que no solo invierten a 12, sino que a corto plazo les baja a 8 y encima han invertido muy alto, en 8 se ponen nerviosos, venden y luego encima cuando ya han vendido se recupera y la bolsa es caprichosa y tiende a funcionar así. Yo os lo digo por experiencia propia y porque llevo ya muchos años y no quiero que cometáis los mismos errores. De hecho es otro consejo que da Warren Buffett, que al final tenéis que tratar de aprender de los errores y si es de los errores de los demás, mejor todavía, ¿vale? Entonces, Warren Buffett ha repetido esto muchas veces, tanto cuando ha habido crisis de mercado. Ahora, por ejemplo, está acumulando liquidez porque no sabemos la razón real. Tampoco sí que ha avisado de que es posible que haya una crisis, no sabe cuándo, obviamente, pero cuando reduce sus niveles de liquidez, de forma intrínseca nos está diciendo de que ve la bolsa barata, pero ahora está aumentando el nivel de liquidez, con lo cual es lo que dice Warren Buffett. No os fiéis de lo que yo digo, y lo ha dicho en muchas entrevistas, sino de lo que yo hago. Entonces, el hecho de que no esté invirtiendo y que esté acumulando mucha liquidez transmite un mensaje potente de cautela. Él no desinvierte todo, pero no se emociona. Es también el mensaje que os quiero transmitir. En bolsa, aunque las valoraciones estén un poquito más altas, si no son de burbuja, no tenéis que vender todo automáticamente y que sea el fin del mundo. No, es proceder pero con cautela. Entonces, Warren Buffett, esto de los problemas puntuales o de aprovecharse de la impaciencia de la gente en las acciones, lo ha repetido muchísimas veces a nivel de mercado o en acciones individuales. La primera vez que invirtió en Coca-Cola fue porque sacaron la nueva fórmula, lo que llamaron la New Coke. A la gente no le gustó la fórmula y las acciones bajaron mucho en bolsa. Entonces Warren Buffett dijo, a ver, ¿qué puede suceder en esta situación? Pues que si a la gente no le ha gustado la nueva fórmula, la empresa siempre puede quitarlo y volver a la anterior. Y fue lo que acabó sucediendo. Pudo comprar las acciones más o menos a una valoración atractiva de 13 veces beneficios y desde entonces ha multiplicado su inversión por 20 veces en la compañía, ¿vale? Un clásico ejemplo de cómo aprovecharse de la impaciencia de los demás. Apple recientemente lo ha hecho en 2016, ¿vale? Invirtió ni más ni menos que 15 billones de dólares. ¿Por qué? Porque en 2016 las ventas habían estancado un poquito porque está el ciclo de renovación de los productos. La gente se compra un terminal iPhone o de Apple, ordenadores, PCs, lo que sea, y tardan pues 2-3 años en comprarse la nueva generación. Y además en esa época la empresa estaba empezando a sacar los terminales de pantalla más grande. Y el mercado pensaba que era un error porque Steve Jobs en su día no quería y demás, pero al final se demostró que era un éxito. Y lo más importante es que cotizaba una valoración muy baja. Quitando la caja estaba a 6 veces beneficios, lo cual era un mínimo de valoración histórica, probablemente el mínimo de valoración histórica en ese punto de Apple. De hecho, no han vuelto a estar nunca las acciones tan baratas. Entonces, incluso aunque Warren Buffett se equivocase, que dijeras, oye, los beneficios no van a crecer, simplemente se van a mantener, pero él podía ver esa fidelidad de los clientes hacia la marca, 6 veces beneficios, si uno sabe valorar acciones y lo que deberían valer, es una valoración barata. Y de hecho, en esa inversión, él ha multiplicado por 6 veces. Ahora prácticamente su participación vale cerca de 100 billones de dólares. Ya es una de sus mejores inversiones. Es ahora mismo una de sus principales posiciones con casi o más del 40% de la cartera. American Express, lo mismo. La primera vez que invirtió la compañía fue porque tuvieron un escándalo con un cliente que estafó a la empresa, era un cliente grande, y el mercado dijo, uy, ¿qué pasa si todos los clientes estafan o hay problemas con todos los clientes que tiene la compañía? Pero Warren Buffett dijo, oye, a ver, vamos a calmarnos, vamos a pensar a largo plazo y vamos a decir, oye, no va a haber fraudes todos siempre. La empresa ha cometido un error, ha elegido mal un cliente, pero aún así es muy solvente. Y los titulares estaban todo el día, pues cuando la gente ve titulares de muchas... lo vimos con lo del Dieselgate, lo hemos visto en otras compañías. Por ejemplo, Sony hace años tuvo una fuga de datos de tarjetas de los clientes, pero ya la gente se le ha olvidado ese tipo de cosas, ¿vale? Otra cosa es que me dijeras, pues oye, los vehículos de Volkswagen son muy inseguros y puedes ir en mitad de la carretera y tener un accidente porque fallan las piezas, cosa que no sucede. Eso sí que podría provocar una falta de confianza del cliente. O que Coca-Cola dijeran, oye, han salido muchos estudios que es nocivo para la salud y demás. Pues es algo que tiene riesgo, ¿vale? Entonces Warren Buffett ha dicho muchas veces que una forma excelente de invertir en buenas compañías es esperar a que tengan problemas puntuales donde uno pueda analizar o tenga una certeza de que son pasajeros. Si no puede responder esa pregunta, obviamente lo suyo es no invertir. Yo os pongo un caso aquí de una inversión que hemos realizado recientemente en True Value Small Caps, en uno de los fondos que tenemos de pequeñas compañías. Esta compañía, la primera vez que compró el fondo fue en True Value normal en 2019
el fondo incrementó mucho su posición. Era una empresa de ingeniería que estaba creciendo al 30% anual. Es un servicio bastante recurrente porque siempre tienes que estar haciéndole mantenimiento a los proyectos del cliente y demás. Un buen negocio, ¿vale? Con buenos márgenes, poca deuda. La directiva tenía muchas acciones, con lo cual estaban alineados. Pero de repente aquí en 2019 venía de estar en $120 y bajó a 45. ¿Por qué? Primero porque el mercado estuvo bajando un poco. Presentó algún trimestre flojito, pero eso no cambia mucho la compañía. Y cuando bajó a 45 aquí, en esta zona que cayó en picado, fue porque publicó una nota de prensa diciendo que a lo mejor tenían que reformular las cuentas de la empresa porque podría haber deficiencias contables. Entonces la gente dijo, esto es un fraude contable. Pero la empresa hizo una conferencia de emergencia y explicó que el auditor les había dicho que incluso estaban registrando menos ingresos de lo que les correspondía, o sea, estaban siendo excesivamente conservadores por un error contable, con lo cual la empresa a lo mejor iba hasta a beneficiarle ese ajuste de cuentas porque estaban cometiendo un fallo, pero en el sentido positivo. Pero la gente entró en pánico, lo primero que ven es la primera reacción que publicó la noticia y demás. Entonces, es un ejemplo de una buena compañía. Se estaba recuperando ya, fijémonos que había subido a 70, vino el virus y obviamente pues colapsó otra vez a 30 y pico. Y luego de 30 y pico se ha ido a 120. Entonces dio oportunidad de comprar primero por un evento externo y por un evento interno, pero ambas son buenas razones si analizamos que no le puede afectar demasiado a la empresa y se podía analizar en ese momento. Entonces esta empresa, ya os digo que la segunda vez que compramos fue en True Value Small Caps, que es este fondo que ha dado buen rendimiento. En 2020 tuvo un rendimiento del 60%, en este año llevamos más de un 40%, ¿vale? Aunque ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero ha tenido un rendimiento interesante en un entorno económico complicado, ¿vale? Pero aún así es renta variable, tiene los riesgos habituales de mercado y de liquidez. Pero es el tipo de inversión que nos ha ayudado, ¿vale? Entonces yo al menos como inversor sigo aprendiendo todos los días, ya llevamos años y demás, pero sigo aprendiendo y me gusta mucho emular todas las enseñanzas de Warren Buffett, solo que a menor escala porque en pequeñas compañías o medianas compañías hay más oportunidades todavía. Warren Buffett le ha dicho pues, que con menos dinero, que es una de las ventajas que tenéis, que es el vídeo, pues por eso va de eso, de cómo invertir con poco dinero en 2022, pues él explica que se pueden obtener más retornos más elevados de los que él obtiene con los fondos, ¿vale? Entonces, de cara a este punto, los consejos también que os puedo dar es que no te sientas influenciado por el precio pasado. Lo que dice Warren Buffett es que mucha gente en bolsa dice, bueno, esta acción no ha subido y todo el mercado ha estado subiendo en el mismo periodo. Pues ya dicen, es un mal negocio, aquí es aburrido, no quiero poner mi dinero, quiero ganar dinero rápido. Pero puede ser que sea una compañía que tenía un buen pasado, solo que a lo mejor las compañías no suben de forma lineal y luego vaya a tener una buena evolución. Acerca de pensar en los problemas, en las crisis, piensa si es algo pasajero o permanente. En la crisis del virus de este año, uno podía ver que era negativo a corto plazo, pero a nada que habían pasado pocas semanas ya se hablaba de que iban a sacar una solución, un remedio, vacuna, tal. Entonces, se podía ver una solución a eso. Iba a tardar a lo mejor un poquito más. Igual que la crisis del año 2008. Sí, la gente baja los precios de las viviendas, se da menos préstamos, pero al final se depuran las malas deudas del sistema y vuelve el nuevo ciclo económico. Y eso ha pasado muchísimas veces, por eso es bueno también que investiguéis la historia. Y muy importante, no os sintáis mal por perderos oportunidades que no entendéis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no me arrepiento de no haber invertido en Bitcoin o en criptomonedas porque no lo entendía. Bueno, superficialmente sí, pero profundamente como puedo entender NV5, pues no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a lo mejor sí que me arrepiento de no haber invertido, pues no sé, en Netflix, porque sí que podía analizar el negocio, sé cómo funciona, sé cómo genera riqueza, sé cuál es su ventaja competitiva y a lo mejor por estar en otras cosas, pues no he invertido. Entonces, eso sí que me molesta. Entonces, en bolsa no tenéis que tener avaricia o envidia del vecino o de un amigo que esté ganando más dinero porque hace no sé qué. No. Pensad que estáis a largo plazo y que tenéis que sobrevivir en cualquier tipo de entorno económico. Yo no conozco a nadie, o muy poca gente, que se haya hecho rico a largo plazo en la bolsa tratando de estar beneficiándose de lo que está en moda, de lo que está caliente en el mercado y demás. No funciona, no conozco a nadie. Sin embargo, la gente que sí que pasa a la posteridad, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Greenblatt, toda esta gente, Seth Klarman, es gente que
tiene un estilo de inversión o un método de inversión definido, claro, se ciñen a él, que es muy importante, no van cambiando en función de lo que está de moda o no, y tratan de pensar a largo plazo aprovechándose de estas situaciones de volatilidad. Recordad que lo que os decía antes, si queréis aprender a invertir, donde yo personalmente os estaré enseñando y demás, os podéis apuntar a la lista de notificaciones que tenemos en el link de la descripción. Entonces, en 2022 habrá una nueva convocatoria. Yo lo que os digo siempre, mi trabajo principal es gestionar fondos de inversión y paralelamente hago estas convocatorias puntuales son cursos que duran 12 meses, casi unas 100 horas de formación, está todo muy estructurado, tenemos ya muchísima experiencia haciendo estos cursos durante más de 5 años y el grado de satisfacción de los alumnos por lo que han manifestado pues es de más del 97%, ¿de acuerdo? Entonces tenéis la gran ventaja de que os va a estar enseñando una persona que es profesional del sector, que tiene un track record auditado de unos fondos que se pueden ir, comprobar, ver qué resultado han dado. Entonces, si vais a aprender a invertir en bolsa, tenéis que hacerlo de la mano de alguien que tenga esos resultados y que los haya producido y que sean demostrables. Cosa que hoy en día, con todos estos vendehumos y cosas que hay así, de gente que está intentando aprovechar a otras personas, pues no hay o no está claro cuál es la cartera, qué es lo que han hecho o qué background o track record tiene, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que os apuntéis a la lista de notificaciones porque cada vez que sacamos plazas se suelen completar muy rápido. Al final hacemos muy pocas ediciones, a lo mejor una al año, no sé si 2 este año, pero solo están abiertas unas pocas semanas, se llenan y al final queremos dar un buen servicio porque luego los alumnos pueden preguntar y les vamos respondiendo sus dudas y demás. Entonces, para que haya una buena formación y un buen ambiente hay que limitar las plazas y al final pues el canal ha crecido mucho y demás y preferimos limitarlo de esa forma. Cuarto consejo y muy importante es que no tengáis prisa por vender. Esto es clave. Esto no es un consejo literal de Warren Buffett, sino que es de su socio, que también es una de las personas más exitosas y más reputadas en el mundo de la inversión, que es Charlie Munger, y dice que el dinero de verdad, el real money o el big money, no está o no se halla en la compra y en la venta constante, sino en la espera, ¿vale? Esta gente y las personas que más ricas han hecho en la bolsa se han hecho encontrando inversiones que se multiplican por 100 veces, por 20 y que esperan pacientemente y son empresas que van generando muchísimo valor a largo plazo. Aquí tenemos unas inversiones que realizó Warren Buffett y que todavía, recientemente ha empezado a vender porque ya ha alcanzado la empresa un nivel de madurez, ya no es igual que en el pasado, pero la primera vez que invirtió Warren Buffett fue en torno al año 90-91 en el famoso banco Wells Fargo, que es un sector que entiende, que tiene una cierta ventaja competitiva. Pero fijaros dónde cotizaba, estaba a $2,75 y hoy en día han pasado 30 años obviamente, pero incluso los primeros 20 años de la inversión, pues llegó a multiplicarse hasta $30 por 10 veces. Entonces, para mucha gente dice, ostras, qué locura esperar tanto tiempo para hacer dinero. Pues si Warren Buffett lo pudiera hacer en menos tiempo, os aseguro que lo haría. No estaría esperando por gusto 20 o 30 años. Sino, si la persona más exitosa a nivel de inversiones tiene este método, es por algo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué os he señalado aquí en rojo esto? Es porque ilustra el tema de la paciencia. Mucha gente no tiene paciencia en bolsa. Nada que han ganado un 20 o un 30%, quieren agarrar el dinero y buscar otra cosa, en vez de decir, me voy a sentar aquí y voy a comprender cómo genera valor, cuál es el valor intrínseco a futuro y cómo la empresa va a valer más a futuro. Y eso requiere pues formación, aprender en bolsa y saber analizar correctamente una inversión. Entonces, en ese punto os lo he ampliado aquí, esta zona roja, y es este periodo, entre el año 93 y el año 96. Entonces podéis ver que estuvo bastante lateral. Luego aquí ya empezó a subir, pero podemos decir que estuvo prácticamente la cotización 2 años lateral. Yo sé que muchos de los que estáis aquí lleváis poco tiempo invirtiendo. Y si os digo, y lo veo en los comentarios que me decís, es que en su día invertí en tal compañía y lleva 6 meses sin hacer nada. ¿Qué le pasa? O lleva 6 meses y ha bajado un 20 o un 30%. ¿Veis aquí que Wells Fargo, a pesar de que fue una acción que se multiplicó por 20 o 30 veces, en esas décadas, pues a veces estaba en $6 y bajó a 5,50, bajó un 20%. Aquí tuvo también correcciones. Y es muy habitual en acciones que se multipliquen por varias veces en bolsa, que eventualmente pierdan muchas veces el 20%, 30%, incluso 50%. Apple es otro claro ejemplo.
ha tenido varias correcciones. O Tesla, que ha sido una inversión muy exitosa en los últimos años, ha tenido por lo menos 8 correcciones de más del 30%. Imaginaos si os ponéis nerviosos en esas situaciones y un inversor de Tesla vende en esos puntos. Igual que Wells Fargo, si Warren Buffett se hubiera puesto nervioso. Entonces, ellos tienen esa visión. Y además lo bueno de esto es que hace que la bolsa se convierta en una tarea menos laboriosa, porque es lo que os decía al principio. Hacéis el trabajo una vez y os beneficiáis por muchos años. ¿Vale? Entonces, fijaros lo curioso. Hay una alta correlación entre los fundamentales de un negocio y su evolución en bolsa. Y os lo he traído aquí. Esto es lo que Warren Buffett estaba viendo esos años. Entonces, me he remontado con mis fuentes de información, he encontrado el informe anual antiguo de Wells Fargo de esos años, porque al final la bolsa tiende a replicar los beneficios empresariales de una compañía. Si están creciendo en bolsa lo va a hacer bien, solo que puede haber periodos de 1, 2, 3 años incluso que no haya esa correlación. Pero por eso se puede ganar dinero a largo plazo, porque a corto plazo bajan, podemos invertir a buen precio y beneficiarnos. Entonces, en el año 93 podemos ver que la empresa ganaba $10 por acción y venía el año anterior y había ganado 4, pero es que al siguiente volvió a ganar más, ganó 15 y al siguiente ganó más, ganó 20. Entonces prácticamente en 3 años se puede decir que dobló su valor intrínseco porque ganaba el doble y aún así en bolsa no hizo nada, porque la bolsa es caprichosa y esto a mucha gente le vuelve loca la cabeza. Dice, ¿cómo puede ser que está yendo bien y luego no reconoce el valor en bolsa? Pues porque es como funciona el mercado y cuanto antes lo comprendáis, mejor para vosotros en el futuro. ¿De acuerdo? Yo lo he vivido esto, por ejemplo, a nivel de inversiones que hemos hecho en los fondos. Constellation Software ha sido una de las mejores inversiones. La primera vez que invirtió el fondo en ella fue en 2014. Hemos multiplicado por 10 veces. 10 veces. Y ha tenido varios episodios donde ha corregido más del 20%, por lo menos creo que en 3 ocasiones o más. GoEasy hemos multiplicado desde que el fondo comenzó a invertir. Empezó a invertir en niveles de $25 y ahora está en $170. O sea, es multiplicar por 7 veces. Ha tenido en 2018 una corrección del 40%. En 2017 del 25%. En 2020 con el virus cayó un 70%, ¿vale? Cayó casi de $60, quiero recordar, a $20. Y aún así, en estos 5, casi 4 o 5 años que llevamos invertidos, ha multiplicado por 7 veces. Si yo me hubiera puesto nervioso, ¿vale? Y hubiéramos vendido este tipo de cosas, no hubiéramos gozado de esta clase de rendimientos. Por eso, porque es la paciencia. ¿Y qué os da paciencia? Cuando tenéis un conocimiento profundo de analizar un negocio, de comprenderlo y demás, el tener ese conocimiento hace que el pensar a largo plazo sea más fácil, porque tú dices, yo no voy a vender esto a mal precio. O lo voy a regalar en el mercado porque sé lo que va a valer a futuro, sé su capacidad de generación de beneficios, estoy muy tranquilo porque conozco el negocio y aunque otros estén vendiéndolo, pues yo me voy a mantener, ¿vale? Entonces eso es lo que os da poder a largo plazo. Entonces, tenéis que aprender en bolsa a ganar dinero sin hacer nada. Esto puede parecer paradójico y demás, pero es que es aprender a estar quieto. Como suele decir José Luis, así, mi socio. Decir, joder, estando quieto es como se hace dinero. Y yo es un consejo que también le doy a los inversores. En los fondos de inversión hay gente que dice, oye, yo estoy a aprender a invertir en acciones por mí mismo, es más complicado, prefiero invertir contigo en los fondos. Pues estupendo. Pero lo único que tienen que hacer es no ponerse nerviosos cuando baja, porque si no, la experiencia tiende a ser mala. Entonces, en bolsa, vuestra guía ha de ser los fundamentales, los beneficios por acción, el valor en libros por acción, cosas tangibles del negocio. Y el precio no es la guía. Lo que dice Warren Buffett es que la bolsa no está para instruirte, está para servirte. ¿Qué quiere decir él con eso? Que la bolsa, porque una acción baje, eso no te tiene que transmitir un mensaje de esta acción ya es mala, ¿vale? Simplemente está para servirte, como dice Warren Buffett, de decir, oye, si ha bajado, pues si te parece buen precio, incrementas. Si ha bajado porque a lo mejor se ha deteriorado el negocio por los fundamentales, pues ahí ya tienes que pensar, porque hay veces que sí que está bien vender y demás, incluso asumiendo pérdidas. De hecho, tenemos un vídeo en el canal y temas. Todas las buenas acciones que se han multiplicado a largo plazo son volátiles y van a tener volatilidad tanto a corto como a medio plazo, ¿vale? Entonces, es importante comprender eso y que las cosas, cuando algo se multiplica por 10 veces en bolsa, y os lo digo desde la experiencia, no es una línea recta, no va a ir nunca así. Va a ir tal que así, ¿vale? Y eso es real 100% comprobado.
Y tercero, para que tengáis éxito en bolsa tenéis que disfrutar invirtiendo, ¿vale? La gente que invierte en bolsa solo por el dinero, para hacerse rico y demás, normalmente no suelen tener éxito. La gente que primero le gusta el reto mental de que todo el día sucede algo nuevo en la bolsa, que le gusta aprender de negocios, a mí me gusta mucho personalmente, o cuando incluso en mi día a día voy por la calle y veo pues, un negocio, voy a un restaurante y digo, ¿cuánto facturará? ¿Qué costes tendrá? ¿Es rentable esto? ¿Por qué unos restaurantes van bien y otros no van tan bien? Pues en la bolsa es lo mismo, tengo curiosidad de decir, ¿por qué estas empresas progresan, estas no? Y además puedo votar acerca de ello, puedo poner mi dinero para ver si estoy en lo cierto y apostar o invertir en aquellas compañías que les veo más futuro, en las que creo, en base a mi análisis, que tienen mejores perspectivas. Y es lo que hemos estado haciendo pues, estos últimos años en True Value. Muy importante, quinto consejo, no tengáis envidia o avaricia. Esto es lo peor en bolsa, ¿vale? Warren Buffett lo que dice es que hay mucha gente que no puede soportar ver que su vecino se está haciendo rico. Y además, a mucha gente no puede soportar que siendo tú más inteligente que ellos y que estén haciendo cosas diferentes a ti, pues en acciones que están calientes, sectores de moda, burbujas, pues que se estén haciendo ricos. La gente eso le vuelve loco. Y ven a su vecino, a su entorno, a su amigo, a su padre, a quien sea, y que están haciendo dinero de una determinada forma. Y aunque tengan estos conceptos claros que estamos viendo aquí, el ser humano pues tiene esa tentación, esa avaricia de cambiar todo y sumarse a la fiesta. Y eso es lo peor que podéis hacer, ¿vale? Esto es un claro ejemplo. Estas son las acciones de Berkshire, de la empresa holding de Warren Buffett, y cómo durante la burbuja.com del año 2000, donde era un entorno bastante similar a ahora, todo lo que era tecnológico, estaba la gente eufórica y demás, podéis ver que mucha gente le criticaba a Warren Buffett porque durante el año 99 las acciones bajaban y el Nasdaq subía. De hecho, el Nasdaq subió, prácticamente se dobló de 3.000 a 6.000 puntos. Sin embargo, fijaros lo que pasó después. Hubo una caída de casi en un año y medio del 60% bajó el índice, ¿eh? O sea, ojo, que en la última crisis del confinamiento ha bajado el índice un 35, un 40% y llevo un pánico importante. Imaginaos, caídas del 60%, lo que tiene que haber a nivel de acciones individuales. Entonces, la gente se reía de Warren Buffett, decía, ¿cómo no te sumas a la fiesta esta que estamos teniendo aquí? Al final, ¿quién ganó a largo plazo? Warren Buffett. Simplemente 2 años después, las acciones de Berkshire tenían más valor que el Nasdaq con las acciones tecnológicas. Aunque puntualmente pudiera parecer que los vecinos se estaban haciendo ricos, ¿vale? Entonces, cuando estés empezando a invertir con poco capital o poco dinero en bolsa, tenéis que tener claros estos conceptos porque es cuando más vulnerables sois porque tenéis menos experiencia y sois más proclives a sumaros a modas puntuales o pasajeras que no suelen acabar bien. Y aquí Warren Buffett también tiene una cita muy importante. Y es que la gente dice, los inversores se emocionan mucho a largo plazo, miran por el retrovisor y dicen, hice mucho dinero el año pasado y quiero, por mi avaricia, volver a hacer más dinero este año. Y por eso siguen comprando y comprando aquellas acciones que no paran de subir en bolsa. ¿Os recuerda algo? Esto es el entorno que hemos vivido desde marzo del 2020 a marzo del 2021. Ahora han empezado a corregir esas acciones que estaban de moda, pero todos sabéis cuáles son. Vehículos eléctricos, de las carnes fake, renovables, la nube, todo esto, ¿vale? Entonces, es claramente lo que os está advirtiendo Warren Buffett. Yo os puedo enseñar aquí un ejemplo opuesto de lo que la gente dice a veces. Es otra acción que hemos realizado. De hecho, la sigo teniendo en los fondos de inversión. Moody's en True Capital está ahora, pero esto era en 2015 y 2016, la primera vez que invirtió True Value en esta compañía. Moody's es un negocio impresionante. Por todas las características que hemos comentado antes, a nivel de ventaja competitiva es muy superior a la media de negocios en la bolsa y eso no se puede negar. Entonces, entre 2015 y 2017 veis que las acciones estuvieron laterales en bolsa. Y en este periodo la bolsa estuvo subiendo. Y es lo que os dice Warren Buffett. La gente no se interesaba porque eran otras cosas las que estaban de moda. Entonces, sin embargo, cotizaba a un precio muy atractivo, especialmente en 2016, que bajó a niveles de 80, 90, 100 dólares. ¿Y qué sucedió después? Que cuando realmente los fundamentales ya la gente ve que es como una pisonadora, que todos los años va ganando más y más por el modelo de negocio que tiene de subida de precios, de expansión de márgenes y
y que es un negocio muy predecible, pues empezó a reconocer el valor. Y ahora, ¿vale? 5 años después está casi cotizando en $400, 4 veces más. Solo que no ha sido lineal. Pero en esa época yo personalmente resistimos la tentación de decir, nos sumamos a la fiesta que había en otras acciones, especialmente en 2017 o 16, y decimos, oye, este negocio no ha hecho gran cosa, parece interesante, venía de hacerlo bien en el pasado, los fundamentales están bien y además la valoración está bien, todas las capas de seguridad que hablamos. Entonces por eso acabó evolucionando satisfactoriamente. ¿De acuerdo? Antes de continuar, recordad lo que os decía antes, que es lo que vemos aquí, tiene este carácter informativo, divulgativo y de formación para que aprendáis a invertir por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y no son recomendaciones de compra ni de venta. Y al final, aunque mencione el valor intrínseco a las empresas, luego en bolsa pueden hacer lo que corresponde y sobre todo ya hemos visto que el mercado es caprichoso y que invertir en acciones y en bolsa y en renta variable pues tiene un riesgo, y por eso es importante lo que os digo siempre, que estéis formados y que no seáis turistas de la bolsa, que entendáis cómo funciona realmente, ¿vale? Porque es un poquito más complejo de cómo la gente lo quiere hacer ver, ¿vale? Y no es dinero fácil. Sexto consejo que dice Warren Buffett es que tenéis que ser sensibles a las valoraciones de los activos, ¿de acuerdo? Él habla muchas veces de valor intrínseco y lo define como el valor de los flujos de caja descontados durante el resto de vida de ese negocio. Esto es la definición teórica, aunque Charlie Munger, que es su socio, ha mencionado alguna vez que Warren Buffett nunca hace la fórmula del descuento de flujos de caja. Lo que pasa es que esta estimación de valor intrínseco es un valor subjetivo, ¿de acuerdo? Que se puede calcular mediante múltiplos del PER, EV/EBITDA y demás. De esto hemos hablado en otros vídeos del canal. Este es un ejemplo del valor intrínseco de Coca-Cola calculado de forma conservadora con estos métodos. Podéis ver la línea azul, que esto es cómo va aumentando ese valor intrínseco. Pues al final cada año va ganando más dinero, va pagando más dividendos, es lógico que valga más. Puede haber épocas de crisis donde ese valor intrínseco calculado con diferentes métodos, y ya os digo que no es una ciencia exacta, es un valor subjetivo, por eso no le tenéis que dar tanta importancia y es importante que aprendáis a calcularlo por vosotros mismos. Pero podéis ver cómo la línea roja, que es la cotización que tuvo Coca-Cola en bolsa en este periodo de 2016 al 2003, tiende a ir replicando ese valor intrínseco. Solo que lo interesante pues, es comprar cuando haya más diferencia entre valor intrínseco y precio de cotización, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que estar centrados como inversores es en la línea azul, en el valor intrínseco, en que esta línea, lo que dice Warren Buffett, vaya a crecer a largo plazo. Es preferible eso a compañías que ese valor esté lateral porque no crecen, no generan valor, o incluso peor, que decrezcan. Estas tienden a ir muy mal en bolsa. O compañías que su valor intrínseco hace esto, que es compañías cíclicas. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo está alto, pues las compañías de energía ganan mucho dinero, pero cuando está bajo pierden dinero, con lo cual su valor intrínseco se reduce y así sucesivamente. Sin embargo, Coca-Cola, Microsoft, grandes compañías, pues tienen ingresos más predecibles, estables y crecientes en el tiempo, ¿vale? Entonces, hay muchos métodos de valoración por PER, EV/EBITDA, y esto requiere un poquito de conocimiento más técnico, de contabilidad y demás. Por eso lo que os decía, que si os gusta este tema de la bolsa, de las inversiones, queréis aprender a hacerlo por vosotros mismos y demás, sobre todo, pues de la mano de un profesional que os vaya acompañando. Es un programa, pues le tenemos bastante perfeccionado, de 12 meses, pues podéis apuntaros a la lista de notificaciones y así os avisaremos de forma preferente. Me soléis preguntar la fecha, ya falta menos, pero no tengo definido porque al final, pues lo que os digo, lo bueno de esta formación es que yo realmente me dedico a invertir con los fondos de inversión y es mi principal ocupación y esto es algo paralelo, pero sí que trato de sacar tiempo para estar con vosotros y que podáis tener una formación de calidad. Podemos aplicar el método del valor en libros, del ROE, también en compañías financieras, empresas inmobiliarias. Depende de cada sector, pues se van usando diferentes métodos. Y también está el método del rendimiento actual que nos dan las acciones sumándolo al crecimiento esperado, ¿vale? Esto se aplica, por ejemplo, en acciones de dividendo, para los que os guste y demás, pues se calcula la rentabilidad por dividendo inicial, que es el dividendo que te da ahora, más cuánto se estima que vaya a crecer el dividendo. Entonces la suma de esos dos factores da la creación de valor o cuánto puede ir aumentando ese valor intrínseco a medida que pasa el tiempo y luego en bolsa debería ir reflejando a largo plazo
el valor de las compañías. El séptimo consejo es que invirtáis en compañías donde tiene una buena directiva. Y lo que dice Warren Buffett es que si hoy hay alguien que se está sentando sobre una sombra, es porque alguien plantó un árbol mucho tiempo atrás. Con lo cual, cuando ha habido una directiva que ha hecho un buen trabajo, que se ha enfocado a largo plazo, pues tiende a producir buenos beneficios. Jeff Bezos, que es un gran empresario, cuando presenta resultados, los analistas le dicen: oye, Jeff, congratulations por el buen trimestre que habéis presentado resultados. Y él siempre dice: si estamos presentando ahora buenos resultados, es por el trabajo que hemos hecho 5 años atrás, de plantar una semilla para hoy poder disfrutar este árbol o estas flores. ¿De acuerdo? Entonces, en este gráfico se puede ver, es un estudio de Credit Suisse donde muestra el rendimiento que han dado las compañías familiares, que no dejan de ser compañías que están alineadas con el resto de los accionistas. Se puede medir de muchas formas cómo una compañía está alineada. Si un directivo lleva al mando de una empresa 10-15 años y ha ido bien en bolsa, pues hombre, es un buen indicativo. Si tiene muchas acciones del negocio, es buen indicativo. Si tiene muchas acciones o el valor en bolsa de sus acciones en relación al sueldo que cobra es 10 veces su superior, pues también es un grado de alineación muy alto y está muy incentivado a que las acciones vayan bien en bolsa porque es como él va a ganar dinero. Entonces podéis ver que las compañías no familiares o donde no hay un accionista de referencia, alguien que tenga mucho dinero invertido, en estas compañías tienden a hacerlo peor que el otro tipo de compañía y tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? Entonces, para evaluar directivos también tenéis que evaluar sus hechos, no solo sus palabras. Si una empresa dice: oye, pues vamos a crecer al 15% y veis que durante los últimos 5 años lo han conseguido, pues hombre, es un buen indicativo. Pero si decís: oye, vamos a crecer al 20% y lleva la acción lateral en bolsa 10 años y a nivel de beneficios, el beneficio por acción ha estado lateral 10 años, pues es difícil que tengan credibilidad. Pensar en cuántas acciones tienen también influye. Cómo han ido las acciones que dirigen el negocio, lo que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, al final, son todo muy buenos consejos para cuando estéis empezando a invertir en bolsa con poco dinero, ¿vale? Entonces, pensad que Warren Buffett también empezó con poco dinero y al final, como suele decir en Estados Unidos, el cielo es el límite. Puede haber gente que diga: oye, yo simplemente quiero rentabilizar mi capital. Puede haber gente que diga: oye, yo quiero crecer mi capital y poder llegar a vivir de esas inversiones, ¿de acuerdo? O quiero ir a un nivel superior que es gestionar capital de otras personas, ¿vale? Yo os digo que he estado en las 3 situaciones. Puedo ser como cualquiera de vosotros que estéis viendo ahora este vídeo. Hace 10 años yo no estudié economía ni administración de empresas, de hecho estudié una ingeniería, vengo de una familia bastante humilde, yo empecé con poco dinero a invertir y hice crecer mi capital. Luego la siguiente fase fue que empecé a vivir de mi capital, después conocí a José Luis y empezamos el proyecto de True Value, que era un fondo de inversión, que ese fondo de inversión pues gestionaba capital ya de otras personas, pero era un proyecto pequeñito, al principio había solo 100 inversores. Y gracias al éxito que tuvo, pues yo nunca, o sea, de verdad, lo he comentado muchas veces, nunca me imaginé que llegaría a ser gestor profesional. Veía las conferencias en internet de otros gestores profesionales y lo admiraba y decía: ah, qué interesante. Pero al final, pues otras personas valoraron el trabajo, la habilidad que teníamos para invertir y decidieron confiar. Entonces yo os animo a que, sea cual sea vuestro objetivo, que peleéis por ello, que os forméis, no seáis turistas de la bolsa y que aunque uno empiece con poco dinero no es limitación, ¿vale? Porque siempre pues, puede acelerar el proceso, puede enfocar su carrera profesional si tiene poco dinero, pero unos conocimientos válidos en ser analista, gestor de fondos, en gestionar capital de otras personas. Es un camino que lleva un poquito más de tiempo, pero que es perfectamente válido. Y el último consejo que os quiero dar, es el último que dice Warren Buffett, es como el bonus. La mejor inversión que puedes hacer, te dice Warren Buffett, es invertir en ti mismo, ¿vale? Cuanto más aprendas, más vas a ganar. Hay una correlación perfecta entre conocimiento en bolsa y beneficio económico, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que os digo, el tema de los cursos es algo opcional. Si yo os caigo bien, os gusta mi forma de invertir, tenéis estos resultados demostrados y demás, pues perfecto. Y queréis llevar vuestra inversión al siguiente nivel, podéis hacer los cursos. Si no, tenemos un montón de contenido de calidad en el canal. Hay horas y horas de directos con muchos ejemplos. Es todo real, práctico y podéis seguir aprendiendo por eso. Tenemos un vídeo en el canal también de los 10 mejores libros de bolsa, los que más me han ayudado a mí en mi carrera como inversor y que os recomiendo que les leáis
y está ahí. Es de un vídeo de hace más o menos de verano del 2019, se titula Los 10 mejores libros de bolsa, lo ponéis en YouTube y os saldrá ese vídeo. Y ya os digo que es un tema opcional de los cursos, pero sí que os recomiendo. O sea, si yo no me gusta ofrecer algo, tanto en los fondos de inversión como en los cursos, que yo mismo no haría. Yo creo que es una formación que yo sí que haría si hubiera existido en su día, porque yo cuando empecé, pues, o había másters muy caros de 10.000, 20.000 euros, la formación online no estaba tan desarrollada como hoy en día, o libros, pero los libros son muy teóricos y lo otro era muy caro y no me lo podía permitir. Entonces, ir a másters pues, de gente profesional como Álvaro Guzmán, Paramés y demás, pero que no podía acceder a ello. Entonces, tenéis ahora la opción muy intermedia, que a un precio muy interesante, sobre todo de alguien que es profesional del sector, donde yo os doy todas las clases, toda la formación, estoy con vosotros resolviendo las dudas, cualquier problema que tengáis y acompañados en ese proceso. A ese grupo limitado de alumnos, pues creo que es algo que os puede interesar. Es como en los fondos de inversión. Yo no le ofrezco a nadie, por ejemplo, fondos de inversión de renta fija o liquidez porque yo no invierto en ello, ni creo en ello y creo que hay una burbuja. Entonces, por eso, aunque nos lo han propuesto, nunca hemos hecho fondos de bonos y tal, porque además nunca he invertido en bonos ni considero que sea un buen inversor en bonos. Entonces, pero por ejemplo, yo antes de hacer el tema de los fondos de inversión invertía en pequeñas compañías, en medianas compañías, en estas empresas de alto crecimiento. Entonces, sí que me parece lógico ofrecerlo a los inversores porque yo creo en ello y además tengo la mayoría de mi dinero invertido en los fondos que gestionamos, ¿vale? Entonces ya os digo que es algo opcional, al que le guste y quiera seguir aprendiendo y demás, pues ya sabéis que tenéis el link de descripción en la descripción del vídeo, perdón. Y al final tenéis aquí el track record auditado, podéis ir a la CNMV, en nuestra propia página web, en Morningstar, podéis comprobarlo. El fondo que hemos lanzado más recientemente, enfocado en pequeñas compañías, que creo que es donde más expertise tenemos, ya está cerrado a nuevos inversores. Es un proyecto que ha tenido mucho éxito, al final por las rentabilidades que ha tenido y por eso han venido bastantes inversores. Al final recordad esto que os ponemos aquí, que rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura. Y en el proyecto más longevo de True Value, pues estamos bastante satisfechos de los resultados. De los 10 años que llevamos gestionando capital, asesorando y gestionando después la siguiente fase, 8 en True Value y 2 en True Value Small Caps, solo ha habido pérdidas en un año, porque al final lo que os digo siempre, la bolsa no es lineal y en esos años pues yo lo que hice es aportar más dinero a los fondos porque estaban baratos y es lo que le aconsejo a los inversores, pero el resto de años pues tenemos estos rendimientos de doble dígito que son del 10% más, que es nuestro objetivo y de los cuales pues estamos bastante satisfechos. ¿De acuerdo? Entonces esto también es un aval de confianza para vosotros. Y además, esto no lo hace nadie, cuando os apuntáis a las formaciones hay un periodo de prueba, sin letra pequeña ni nada, o sea, os lo pueden decir compañeros que hayan estado, de si no os gusta por lo que sea o yo no os caigo bien o lo que sea, pues podéis reembolsar y de esa forma os lo he hecho sin ningún riesgo. ¿Vale? Además yo soy una persona pública, tengo que responder ante eso y si os digo que es algo así es porque va a ser así. Últimamente ha habido muchas estafas o situaciones de gente que se aprovecha en internet de otras personas o le prometen una cosa y luego resulta que eso no tiene valor y hay letra pequeña y hay pues una serie de inconvenientes. Entonces yo prefiero que alguien se desapunte o lo que sea porque lo vea muy avanzado, que suele ser la razón habitual a lo mejor, pero prefiero dar cosas que no sé, o sea, yo no me sentiría bien o no dormiría bien enseñando algo que puedes encontrar en Google o algo así, sino que son cosas que yo he probado, prueba y error, que lo he probado con mi propio capital, que me han costado dinero y que no quiero que os cuesten a vosotros. Y es un método o una filosofía de inversión, unos conocimientos o herramientas que os pueden ser de utilidad para los que queréis enfocar la inversión por vosotros mismos. ¿De acuerdo? Así que con eso vamos a dar el vídeo por finalizado. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Dejadme un comentario en los vídeos si queréis que hagamos una segunda parte o si os gusta esta temática de vídeo para el futuro y os es de utilidad. Y seguiremos aprendiendo en el futuro con temas que también nos puedan gustar, no solo este de cómo empezar a invertir con poco dinero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y buena inversión.